Nosotros seguimos aquí, por Cristina Zárate. Lo que la oposición necesita es una figura como la de Andrés Manuel López Obrador, dijo esta semana el publicista Carlos Alarraqui. Y entonces descubrió el hilo negro. No es tan fácil. Puede ser que este empresario haya colaborado en las campañas políticas de personajes como Carlos San González, Luis Donaldo Colosio, Roberto Madrazo y Ernesto Zedillo, ofertando a esas figuras como si fueran un producto más para consumo. Sin embargo, la política en México cambió a partir del fenómeno llamado Andrés Manuel López Obrador. Hace algunos días, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria dijo que tenía una sorpresa. Muchos pensaron que era un visitante distinguido y que ese visitante era AMLO. Gran sorpresa causó entre los medios de comunicación cuando salió el boxeador Canelo Álvarez. Porque sí, muchos esperaban el retorno del expresidente a la vida pública del país. Y es que, aun cuando algunos comunicadores afirman que Andrés Manuel aún vive en Palacio Nacional o se comunica con la presidenta a través de un teléfono rojo para dar instrucciones de cómo dirigir los destinos de este país, la verdad es que la forma de gobernar de Claudia Sheinbaum ha sido muy diferente a la que llevó a cabo el expresidente originario de Tabasco. Es verdad, también tienen algunas semejanzas. A 2 meses de tomar el cargo, se nota que ambos mandatarios provienen de la izquierda y coinciden en algunos puntos sobre el rumbo del país. Es obvio, como lo ha dicho muchas veces la presidenta Sheinbaum, venimos del mismo movimiento. Sin embargo, López Obrador provenía de una humilde familia. Su padre, trabajador petrolero, y su madre, comerciante en Macuspana, Tabasco, donde nació en 1953. Creció rodeado de naturaleza y también pobreza. Sus ideales lo llevaron a buscar un cambio como luchador social, y años más tarde se convirtió en el fenómeno político más importante en la historia de México. Su forma de hablar ante el pueblo, sin importar que estuviera ante un zócalo repleto o ante 2 personas que lo escuchaban en el pueblito más apartado del país, confirman su filosofía, a la que él llamó humanismo mexicano, basado en una economía moral dirigida a beneficiar a los más pobres. Un grupo olvidado en sexenios anteriores y que año tras año acumulaba integrantes y que se quedó en el olvido, mientras gobernantes como Carlos Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo acumulaban sobre sus espaldas la pesada carga de pagar deudas eternas como el Fobaproa, creado para rescatar a los más ricos a costa de todos los demás. Aun cuando Vicente Fox representó para una parte de la población un cambio, sabemos que fue mentira. Era apenas el resultado de la concertación entre Salinas de Gortari y el Partido Acción Nacional, a partir de que el entonces presidente les concediera la gubernatura de Guanajuato, y años más tarde, Ernesto Zedillo aceptara en la presidencia a un hombre que tenía un rancho quebrado y que buscó dirigir a México como si fuera la empresa refresquera donde él trabajaba años atrás, y soportar trabajar cerca de una figura de izquierda que odiaba, Andrés Manuel López Obrador, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. 2005 y 2006 fueron años decisivos para la carrera política de Andrés Manuel. El desafuero le sumó adeptos, aun cuando ya tenía un grupo político al interior del Partido de la Revolución Democrática, donde entonces militaba. Muchos aseguran haber comenzado a seguirlo después de que Vicente Fox, junto con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz, maquinaron sacarlo de la contienda electoral por esta vía. Muchos recordamos el fraude del 2006, cuando Felipe Calderón ocupó la presidencia de la República entre gritos y empujones, luego de una campaña más sucia que el lodo mismo, acusando a López Obrador de ser un peligro para México. A pesar de que en el sexenio calderonista nos llevaron a un México bañado en sangre por causa de su supuesta guerra contra las drogas, que ocasionó más pobres
y miles de huérfanos como daños colaterales. Tampoco se nos olvida el regreso del PRI a través del fraude de Monex que Lorenzo Córdoba exoneró. Vimos pasar ante nuestros ojos el colmo del exceso y la corrupción de figuras públicas que eran justificadas por Enrique Peña, quien calificó a la corrupción como algo cultural. La gota que derramó el vaso fue el sismo del 2017 y miles de mexicanos que perdieron sus hogares. El descubrimiento de un cártel inmobiliario que empezó años atrás y que nos dejó una contienda electoral de 2018 que también estuvo plagada de noticias falsas y guerras sucias, pero que permitieron, por fin, después de 3 robos electorales, que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República. Conocemos la batalla feroz que libró a través de sus conferencias mañaneras, que ocupó como trinchera para defenderse de sus adversarios. Ante los insultos y descalificaciones, utilizó su derecho de réplica, dio clases de historia, de humanismo, de libros y hasta de música. Y le devolvió la dignidad a miles de personas de la tercera edad que hoy reciben una pensión, y se las quitó a los expresidentes. Vicente Fox y Carlos Salinas son algunos de los que se han quejado, a pesar de que uno se benefició de concesiones de agua en el sexenio de Peña Nieto, y el otro fue acusado por Miguel de la Madrid, otro expresidente, de robarse la partida secreta, cuyo monto millonario se ignora. Tal vez sea una historia conocida por muchos, pero es importante recordarla para las generaciones más jóvenes, como acostumbraba decir el expresidente López Obrador, quien en su último libro, titulado Gracias, dice: no hay texto sin contexto, y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada. Son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. El 2 de junio del 2024, el pueblo le dio 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum porque quería la continuidad del proyecto de transformación del entonces presidente. Fueron 6 millones más de votos de convencidos de que era necesario tener mayoría legislativa para lograr más cambios que le habían negado a Andrés Manuel con la llamada moratoria legislativa de la oposición, y la izquierda los obtuvo. Carlos Alarraqui tiene razón, la oposición necesita una figura como la de Andrés Manuel López Obrador, pero por todos los motivos que mencioné en este texto, es muy poco probable que surja en la derecha, una derecha que proclama libertad y niega igualdad, y no se encuentra en las figuras que actualmente están en esa trinchera, acostumbrados a lujos y privilegios. Y la izquierda también tiene que voltear a ver qué figuras lo lideran en este momento. Andrés Manuel se retiró de la vida pública, pero el pueblo, nosotros, seguimos aquí, y ya somos otro actor político más. Muchas gracias por escuchar.